Hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de, pues, este diálogo hermoso entre la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración para que, pues, sea nuestro Dios guiándonos y posteriormente daremos lectura a los pasajes en los cuales analizaremos o meditaremos en esta mañana. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre, te agradecemos mucho, pues, este día. Gracias porque a lo largo de estos meses de pandemia hemos podido ver tu amor y misericordia en diferentes áreas de nuestra vida, sea para fortalecernos, sea para traernos consuelo, sea, Señor, para pues ver tus provisiones en todo sentido. Y gracias, Padre, por toda tu bondad. Asimismo te suplicamos, Señor, que en cada familia de esta misión el reino de Dios, tú puedas cumplir tu propósito, Señor, en medio de esta pandemia. Entendemos que pues tú sabes hasta qué momento, Señor, se va a acabar esto, pero pues te rogamos que cuando este momento llegue nosotros realmente estemos preparados para seguir adorándote en verdad. Y te suplicamos, Señor, que pues seas tú guiándonos en esta hora, que tu enseñanza sea clara, Señor, que pues no sea mi pensamiento, sino que sea tu palabra debidamente expuesta. Gracias, Señor, y pues gracias también por el privilegio de servirte. Pues de antemano reconozco mi, eh, mi falta de dignidad, Señor, para poder estar aquí compartiendo de ti, pero pues sé tú transformándome y ayudándome, Señor, a hacerlo de compartir tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar lectura a el capítulo 4. El día de hoy analizaremos los versos que van del 20 al 26, pero bueno, leeré desde el 19 para que pues retomemos la enseñanza de la semana pasada. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Bien, hermanos, pues la semana pasada, ¿verdad? Hablamos acerca de ese momento donde pues la mujer samaritana ya entiende que nuestro Señor Jesucristo le está hablando en términos espirituales. Y pues bueno, posteriormente en nuestro Señor Jesucristo, después de hablar en términos generales y decir tú tienes una necesidad y yo tengo la solución a tu necesidad, pues ya más concretamente nuestro Señor le habla a su corazón y le dice: tú has tratado de llenar tu necesidad a través de 5 varones, pero no son ellos los que van a traer felicidad y plenitud a tu vida, sino es el agua que yo te daré, esta agua viva que salte, ¿verdad?, para vida eterna. Y entendíamos que esa agua viva pues es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo a través de su precioso evangelio, ¿no? Y ahora, pues bueno, vamos a continuar con este diálogo, y ahora vamos al punto donde nuestro Señor Jesucristo, bueno, más bien la mujer, ¿verdad?, le habla acerca del lugar donde se debe de adorar al Dios vivo y verdadero, ¿no? Pues contextualizándonos, perdón, debemos de entender que en esa época aún era muy, muy importante pues el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pues era donde el Señor hablaba a través de los profetas, de los sacerdotes, ¿verdad? Y en fin, ahí se juntaban para estudiar lo que era pues el Antiguo Testamento, y pues era un lugar no solamente religioso, sino también político, económico, y tenía muchas implicaciones el templo, ¿no? Entonces, bueno, pues acompáñenme, hermanos, a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de estas
de estos versículos. Vamos al versículo 20 para poderlo analizar, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a Juan capítulo 4, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bueno, pues de entrada debemos, recordemos que el lugar donde se da este diálogo, ¿verdad? Entre Cristo y la mujer samaritana, pues es en Samaria, pero específicamente en la ciudad de Siquem. Perdón, bueno, sí, Siquem, que en el versículo 5, 4, 5 dice que es Sicar, pero también Sicar es Siquem. Entonces, pues en ese lugar, cerca de ahí, o al menos en esa provincia de Samaria, se encontraba un monte. Ese monte es el monte Gerizim, que si nosotros lo recordamos, pues es el monte de la bendición, ¿verdad? Y el monte Baal es el monte de la maldición. Y resulta ser, por eso la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, es decir, en el monte Gerizim, dice, y ustedes dicen que se tiene que ir a Jerusalén a adorar. Y si ustedes recuerdan ese pleito que hubo o ese distanciamiento entre judíos y samaritanos, eh, pues se dio, ¿verdad?, por las decisiones que no escaparon de la voluntad de Dios, pues obviamente pues las decisiones de Jeroboam y de Roboam, ¿verdad? Que en esa pelea pues se divide el reino y Jeroboam para que el pueblo no fuera a Jerusalén y no se volcara todas las otras 10 tribus hacia el rey de Judá, pues decidieron hacer 2 becerros y bueno, ya esa historia la vimos, ¿no? Pero resulta ser que los samaritanos no solamente pues creían que se debía adorar en ese lugar, sino que también en el monte Gerizim, porque, bueno, pues ahorita lo vamos a ir ver más a detalle, ¿no? Pero aquí entonces la pregunta es, ¿en qué lugar se debería de adorar? Ya vimos que ambos esperaban, bueno, porque lo leímos ahorita, ¿verdad? Ambos, tanto judíos como samaritanos, esperaban la venida del Mesías, esperaban que él llegara. Sabían que él iba a hacer algo importante por cada uno, ¿no? Entendiendo que todos eran del pueblo de Israel. Pero, pues algunos decían, no, pues nosotros adoramos acá en el monte Gerizim y nosotros en Jerusalén. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza a través de estos pasajes que ustedes ven en pantalla. El primero de ellos es el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 1 y 2. Y en este pues es donde David eh, pues está ya un poco más calmado de sus eh, enemigos y él dice, bueno, yo ya estoy en mi palacio, ya estoy en mi casa, pero el arca del Señor descansa sobre unas tiendas, ¿no? Entonces yo voy a hacer una casa para que ahí esté el arca de Dios, ¿no? Y vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre las cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que en tu corazón, porque Jehová está contigo, ¿no? Entonces, David se da cuenta que pues él ya está muy cómodo en su casa y dice, bueno, yo estoy en mi casa, cómodo, tranquilo, pero el arca de Dios, ahí donde se manifiesta la voluntad de Dios, pues digamos que lo más importante, ¿verdad? Porque ahí era donde el pueblo acudía a consejo, acudía a limpiarse de su pecado, pues está entre tiendas, ¿no? En una tienda, dice entonces, pues yo quiero, ¿verdad? Dios puso en su corazón, ya lo vimos ahí que el profeta Natán le dice, haz todo lo que bien le parezca a tu corazón, y dice, pues yo quiero hacer casa a mi Dios, ¿no? Y bueno, pues esto Dios lo puso en su corazón y ahora vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 28, versículos del 1 al 6. Perdón, es que estoy en segundo de Crónicas, vamos al primer libro de Crónicas. Ok, en un momento, ya casi estoy ahí.
Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y sus hijos y los oficiales, y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposare el arca del pacto de Jehová, y para él estrado de los pies de nuestro Dios. Y había yo preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuere rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, elijo a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre, ¿no? Entonces, primero en el segundo libro de Samuel leemos que David, ¿verdad?, guiado por Dios, dice: pues yo quiero hacer una casa donde repose el arca. Y luego pues Dios le dice: ok, sí, lo vas a hacer, pero tú no. David efectivamente dejó todos los preparativos para este templo, ¿verdad? Todos los materiales que se iban a necesitar, pero él no lo iba a edificar porque Dios claramente le dice: tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero le dice: tu hijo Salomón, él sí va a hacerme mi casa, es decir, aquel lugar donde yo voy a estar. Y bueno, pues ustedes, ¿verdad?, van a acudir ahí. Y bien, vamos ahora al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 27 en adelante. Y este texto pues es cuando pues se dedica el templo a Dios, ¿verdad? Ya una vez que pues ya Salomón dice: ok, pues mi padre no pudo hacer esto porque Dios así lo determinó, pues yo voy a poner en práctica y voy a hacer todo lo que mi padre me encomendó, ¿no? Ocupó pues que los planos, que los materiales, oro, plata y bueno, en cantidad de materiales que atesoró David para la casa de Dios. Y una vez que comienzan a trabajar, ¿verdad?, pues comienzan a hacer el templo. Ahora quiero hacer una aclaración. Este templo del que está hablando aquí en Primero de Reyes no es el templo, ¿verdad?, que estaba en los tiempos de Jesucristo. Lo único que quiero resaltar es que una vez que Israel entra al pueblo, bueno, que Israel le es dado su territorio, una promesa que Dios les había dado, el Señor se escogió un lugar para que en ese lugar pusieran el arca del pacto y ahí se administrara y se adorara a Dios, ¿verdad?, a través de las distintas leyes que Dios mismo estableció y que las dio por mano de Moisés. Y el punto es que hay un lugar. Ahora recordemos que este es el primer templo, un templo con materiales preciosos. Después de que fueron deportados a Babilonia, pues este templo tuvo que ser reedificado porque fue totalmente saqueado y quebrado. Y entonces, entre que lo levantaban y no, pues bueno, ya después llegó en la época de nuestro Señor Jesucristo, que es otro templo. El mismo lugar, pero es otro templo en el sentido de que fue reconstruido, ¿verdad? Pero aquí el punto es el lugar, que existía un lugar donde se tenía que adorar, y ese lugar efectivamente estaba en Jerusalén. Pero bueno, fíjense, cuando se hace este primer templo, llamado el Templo de Salomón, se dedica a este templo, ¿verdad?, y tiene una función específica, dice. Voy a leer desde el texto 27 de primer libro de Reyes, capítulo 8. Dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, está hablando Salomón. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos noche y día sobre esta casa,
sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y vinieron el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado junto cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, y la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublón, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que, para que te tomen todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces vean cómo este templo, el templo de Salomón, que posteriormente se reedificó, ¿verdad? Pues era un lugar muy importante, porque aquí en la dedicación del mismo le está diciendo Salomón a Dios, pues si tu pueblo pecare, si necesitara instrucción, si tuvieren algún problema, algún conflicto entre ellos, pues tú nos darás luz para poder entender las cosas, ¿no? Y este era el lugar donde se tenía que adorar, ¿no? Vemos que la mujer samaritana dice, bueno, nuestros padres lo hacían aquí y ustedes dicen que en Jerusalén, entonces, ¿dónde se debía de adorar? En Jerusalén se debía de adorar, ¿no? Recordemos que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam, ¿verdad? Y Jeroboam, que ese no era su hijo, pero bueno, él fue el rey de las otras 10 tribus, de las tribus del norte, pues él edifica otro lugar cuando Dios ya había dicho, este va a ser el lugar donde repose mi nombre. Ahí es donde me voy a manifestar a ustedes, ¿no? Pero bueno, por no querer que el pueblo se vaya, se le hizo fácil hacer unos altares y pues el pueblo empezó a corromperse. Pero este lugar donde adoraban los que vivían o los samaritanos, pues no era más que el lugar, el monte de Getsemaní, pero pues Getsemaní no era un lugar para adorar. Si nosotros leemos ahí Deuteronomio 11 del 26 al 29, dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente de la tierra del Cananeo, que habita en el Ará, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Entonces vemos que Gerizim no era un lugar donde se tenía que adorar, simplemente era un monte que representaba la bendición de Dios o la maldición. Eso era todo. Inclusive cuando cruzan, el Señor le dice pongan unas piedras y que no toque ningún tipo de material esa piedra, que sean piedras
nada más, es decir, lo que él quería era evitar precisamente que hicieran imagen de algo. Y él les dijo, solo pon 12 piedras ahí y eso va a representar a las 12 tribus de Israel y la bendición, ¿verdad? Sí, que van a obtener si ustedes obedecen, ¿verdad? Y la maldición en el monte Val que van a obtener si ustedes me desobedecen, ¿no? Pero pues los samaritanos ocuparon ese monte para decir, bueno, pues ahí se tiene que adorar. Y vemos que pues en efecto, ¿no? Si nosotros vemos el lugar donde se tenía que adorar, pues era en Jerusalén, no era en Gerizim, ¿verdad? Porque este no era un lugar donde Dios había dicho ahí va a estar mi nombre. Ahí solamente era una señal de que ya había Dios cumplido que iban a estar en la tierra prometida, ¿no? Veamos ahora el verso 21, cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a este cuestionamiento. Muy bien, vamos a ver los textos que van, bueno, Juan 4, 21 y 22. Primero veamos el 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es, mira, mujer, viene un tiempo, dice, de hecho ya está próximo ese tiempo, algunos años han de faltar, pocos, realmente muy pocos, para que esto suceda. Ya no va a importar si tú adoras en Gerizim o si adoras en Jerusalén. Eso ya no va a tener relevancia. Realmente estamos en este momento donde el Señor, nuestro Señor Jesús le está declarando algo importantísimo. Le está diciendo, mira, todo eso de lo cual bueno, Dios estipuló, ¿verdad? En la ley y toda esa ceremonia, dice, solamente eran un, una institutriz, solo nos estaban mostrando el camino y ese camino es Cristo. Y Cristo ya estaba ahí, ¿no? Entonces recordemos que tiempo atrás, ¿verdad? Cuando meditamos en Juan 19, 21, cuando nuestro Señor Jesucristo hace los azotes en el templo, ¿verdad? Y dicen es que pues han hecho esta casa de oración donde está el nombre de Dios. Dice, le han hecho una cueva de ladrones y lo único que hacen es beneficiarse de ahí mismo, ¿no? Entonces, en ese momento le dijeron, bueno, tú haces esto, ¿no? Y le dice, respondiendo Jesús, y le dicen, ¿qué señal haces tú? Entonces Jesús les dice, voy a destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces de ahí nuestro Señor ya no le está dando esa importancia al templo, ¿no? Realmente ya están en la última etapa final ya prácticamente, de donde iba a cambiar, ya no era necesario ir al templo, sino que ahora, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitara, pues ahora nosotros íbamos a hacer ese templo. Y allí en primera de Corintios 3 del 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces le dice a la mujer, ya no va a importar dónde adores, porque el templo ahora vas a ser tú. Porque aquel donde va a descansar el nombre de Dios eres tú, mujer samaritana. Y eso te lo digo también hoy a ti, hermano. Es tú, no, es tu cuerpo donde ahora descansa el nombre de Dios. Ahora, si recordamos los motivos por los cuales fue creado ese templo, decía Salomón, bueno, pues si alguno pecare, si necesitara instrucción, que acuda a este templo. Si necesita guía, que acuda a este templo, ¿verdad? Entonces ahora, pues ya nosotros somos ese templo, ya no es un templo físico. Y desde Juan 2:19, el Señor está diciendo, este templo ya no importa. Y recuerden que también cuando sus discípulos dicen, oye maestro, mira qué magnífico este templo. Y el Señor les dije, pues de cierto te digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Este lugar va a ser destruido por completo. Y ese templo en la actualidad, pues, no existe más que el muro de los lamentos y creo que me parece que era una barda, ¿no? Entonces, pues como tal el templo, pues ya dejó de existir, ¿no? Entonces el Señor le dijo, si hoy la mujer samaritana viviera, diría, pues cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo, porque en Jerusalén definitivamente ya no se puede adorar, y en el monte de nosotros, pues no es el lugar donde se tiene que adorar, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí la importancia del templo de Dios, que ahora somos nosotros. Ahora, para que yo sea un templo de Dios, hermanos, lo más importante, y es algo fundamental y necesario, lo que le dijo a Nicodemo, ¿verdad?
Y lo que también le dijo a la mujer samaritana, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y a la mujer samaritana le dijo, necesitas beber del agua que yo te doy, porque esa es vida eterna. Entonces, esa es la forma como ahora nosotros somos el templo de Dios. En el versículo 22 le dice a nuestro Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos y específicamente de la tribu de Judá. Cuando nosotros leímos en la diapositiva, dos diapositivas, segunda de Samuel, capítulo 7, pues ahí el Señor hace un pacto con David y le dice, bueno, no me vas a hacer casa, dice, porque pues no, yo te voy a hacer casa y no solo eso, sino que yo te voy a dar un hijo en el cual yo voy a perpetuar el reino, ¿no? Le dice, ese hijo tuyo va a ser rey por siempre. Por supuesto que no era Salomón, ¿no? Ni ninguno de sus descendientes, sino que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es de la familia del rey David, ¿no? Entonces, ahí es donde le dice, la salvación viene de los judíos, no es de los samaritanos, no es de ningún otro lado. Ahora, los judíos tenían perfectamente bien claro esto, pero también los samaritanos. Tal vez los samaritanos no lo tenían tan claro como los judíos, ¿no? Pero esto es muy cierto, la salvación viene de los judíos, específicamente nuestro Señor Jesucristo venía de la familia de Judá y de la familia de Judá, pues de la familia de David, ¿no? Entonces vemos cómo ahora pues ya no tiene relevancia el templo, ¿no? Ahora nosotros somos ese templo. Y el templo de Dios es donde nosotros vamos a adorar verdaderamente a Dios, ¿no? Yo entiendo que nosotros nos juntamos y adoramos a Dios, pero ¿qué es la verdadera adoración? Pues bueno, vamos a los siguientes textos. Ahora vemos Juan, vamos a meditar en Juan 4 del 23 al 24, empecemos con el 23. Y le dice a nuestro Señor Jesús, mas la hora viene, ya ven, y ahora es, ¿no? O sea, el momento ya está cerca, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, aquí es algo muy, muy importante, hermanos. Muchas veces uno piensa, pues, bueno, en el primer templo, ¿cuál era la adoración? Pues ya vimos que se tenían que acercar al templo donde el Señor dijo, aquí va a descansar mi nombre, ¿verdad? Y pues todos los israelitas tenían que ir a ese lugar a adorar a Dios a partir de las cosas que Él había estipulado claramente. Aquí lo importante era que la adoración no era solamente el mero cumplimiento, ¿no? Así de yo ya cumplí, ¿no? Aunque mi corazón esté totalmente alejado de Dios, porque inclusive era algo que nuestro Señor Jesucristo les reclamaba mucho, les decía, pueblo que divaga de corazón, ¿no? O sea, con los labios me adoran, pero con su corazón realmente me niegan, ¿no? Entonces, por eso también les decía hipócritas, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven esplendorosos, se ven hermosos, pero por dentro están muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran adoradores de verdad. Ahora, dice, la hora viene y la hora es, dice, ya no vamos a adorar ni en Jerusalén ni en Gerizim. Dice, pero vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Para que nosotros podamos adorar de esta forma a Dios, lo primero que tiene que pasar en nuestras vidas es tener el Espíritu de Dios, ser salvo, porque si no, pues ¿cómo es que vamos a adorar en espíritu y en verdad? ¿No? Es cierto que el Padre busca a estos adoradores, ¿no? Y esto es algo porque hay muchos cristianos, no, ve a tal iglesia porque la adoración allá, piensan que la adoración solo es cantar, pero no, la adoración no solo es eso, es una forma de alabar, de cantar y de agradecer a Dios si tú quieres, pero la forma de adorar a Dios es a través de hablar de su palabra, compartir su santo evangelio, servirlo, estar al pendiente de las necesidades de los hermanos. Esa es la verdadera adoración. Y esto no va a nacer, ¿verdad? O esto no va a hacerse realidad si uno no nace de nuevo, ¿no? El primer punto para ser un adorador de verdad es que pues seas salvo, que el Espíritu de Dios esté en ti. Y pues es importante esto porque en un mundo donde pues se le da más prioridad a la emoción que al principio,
pues hoy vemos que existen muchísimos grupos cristianos que no los estoy juzgando, sino que a lo que voy yo es que la verdadera adoración está en compartir su palabra. Esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración es buscar su santidad, estar continuamente enfrentándonos en su palabra, es cuidar el templo de Dios. ¿Y cuál es ese templo de Dios? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestros actos, damos gloria a Dios o todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí es donde está que el Señor necesita tales adoradores, ¿no? Y luego nos da otra explicación ahí en 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, ¿no? Nos dice con claridad, Dios necesita una adoración, o sea, no es necesario que el templo sea súper majestuoso como el de Salomón. Lo importante es que la gente que está dentro de ese templo, puede ser majestuoso o no, estén en comunión con Dios, ¿no? Con ese Dios que es espíritu, que no tiene una forma material o física como la de nosotros, y Él busca que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los siguientes dos textos, hermano. Muy bien, estamos en la etapa final y bueno, vemos aquí, vamos ahora a Juan 4 del 25 al 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, los samaritanos realmente tenían ese pensamiento de que el Mesías iba a venir. Ellos decían, esa promesa nos la hizo Dios y la va a cumplir. Dice, en algún momento, ¿no? Dice la mujer samaritana, y cuando Él venga, ¿verdad? Él nos va a declarar todas las cosas. Ya no va a ser necesario nada más, ¿no? Y vean qué impresión, ¿no? Que la mujer, la respuesta que escucha la mujer es, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense, no me quiero imaginar la expresión de la mujer samaritana, o quisiera, ¿verdad? Pero seguramente fue una cara de asombro, ¿no? De decir, todo lo que mis antepasados estuvieron diciendo que iba a suceder, lo estoy viendo yo materializado, ¿no? O sea, todo lo que este hombre me está diciendo es justamente lo que yo necesito hacer, ¿no? Creer, tomar esta agua, ¿verdad? Que salta para vida eterna, dice, y entonces obedecerlo a él, ¿no? Y él le dijo, ya no necesitas ni ir a Jerusalén, ni ir allá, dice, va a llegar el momento donde eso no va a tener mayor relevancia, el templo, el lugar. Lo que va a ser relevante es el corazón de aquellas personas que adoran a Dios, que le adoren en verdad. No estoy hablando de perfección, ¿no? Porque un cristiano perfecto no existe. Existen cristianos honestos que reconocen, pues que necesitan o que están en un proceso de maduración, ¿verdad? Donde el Señor los está transformando. Pero cristianos perfectos no existen, hermanos. Entonces, pues vean, aquí ya la mujer samaritana con claridad ve a nuestro Señor Jesús y le dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? Y nuevamente, cada que nosotros vemos esta palabra que aparece en el 26, yo soy, hace referencia cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿y quién les digo que me envía? Y él le dice, pues diles que te envía el gran yo soy, ¿no? Es decir, el Dios eterno. Entonces Jesús nuevamente dice, yo soy Dios también, ¿no? Entonces yo soy el Mesías, yo soy el que estabas esperando, yo soy la solución a todos tus problemas. Entonces qué maravilloso, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y después vamos a ver qué impacto tiene esta declaración de nuestro Señor Jesucristo en la mujer samaritana, y que ojalá sea el mismo impacto que tenga en nosotros, ¿no? Porque ella, en cuanto nuestro Señor Jesucristo se revela como el que es, pues esta mujer inmediatamente se va y dice, bueno, pues hay que hablarle a todos los samaritanos y decirles lo que está pasando y quién está entre nosotros, ¿no? Pero eso ya, si Dios lo permite, lo veremos la siguiente semana. Pues hermanos, sigo esperando que pues sigan aprendiendo, pero sobre todo que puedan responder las dinámicas de repaso. He estado al pendiente, por alguna razón las semanas anteriores no hemos recibido ninguna respuesta, pero pues confío en el Señor que estarán meditando en estas cosas.
Pues bien, hermanos, acompáñenme y demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te agradecemos mucho por tu bondad. Gracias porque, pues, tú nos has dado esta oportunidad de ser adoradores en verdad. Y esta oportunidad surgió a partir de que tú decidiste salvarnos. Solo es por tu gracia. En nosotros no hay nada bueno, Señor. Pero, pues tú has decidido, Señor, en verdad salvarnos y ahora darnos este enorme privilegio de adorarte, no solamente con un canto, sino principalmente compartiendo tu santo evangelio. Gracias por tu bondad, Señor, en esta hora, y sé tú guiando, Padre, pues a cada uno de nosotros, Señor, para pues seguir protegiéndonos de este virus. Guárdanos, por favor, Señor, y llévanos a ser sabios. Y pues seguirte suplicando por los hermanos que están pasando por necesidad, por tristeza, Señor, pues que seas tú mostrándote propicio, Señor, a la necesidad, cualquiera que sea esta. Gracias por tu bondad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto.